Durante los años 70, la ciencia ficción cambió para siempre, pero no como el público esperaba. Muchas de las películas más ambiciosas de la década fracasaron en taquilla, fueron atacadas por la crítica e incluso arruinaron carreras enteras. Y aún así, con el paso del tiempo, terminaron convirtiéndose en obras maestras. Películas que predijeron pandemias, el colapso climático, sociedades obsesionadas con la juventud y gobiernos ocultando información científica. Hoy, vamos a recorrer 10 desastres de ciencia ficción de los años 70 que nadie entendió en su momento, pero que ahora parecen advertencias sobre el mundo en el que vivimos. 10. The Andromeda Strain, 1971. Cuando se estrenó en 1971, muchos espectadores salieron del cine decepcionados. Esperaban acción, esperaban héroes, esperaban una invasión alienígena espectacular. Pero el director Robert Wise entregó algo completamente distinto. Una película científica, fría, precisa, realista. La historia comienza con la caída de un satélite en Nuevo México. Minutos después, casi todos los habitantes del pueblo mueren, sin heridas visibles, sin señales de violencia, solo cadáveres convertidos en polvo. Lo que sigue no es una aventura, es una investigación. Un grupo de científicos trabaja bajo protocolos de cuarentena extrema, intentando entender un microorganismo extraterrestre capaz de exterminar a la humanidad. Sin disparos, sin persecuciones, sin héroes salvadores, solo ciencia. Por eso el público de la época no supo cómo reaccionar. Pero décadas después, la película se volvió inquietantemente profética. Predijo laboratorios biológicos secretos, protocolos de aislamiento global, presión política sobre decisiones científicas y carreras contrarreloj contra patógenos desconocidos, mucho antes de que el mundo experimentara algo similar en la vida real. Hoy ya no parece lenta, parece documentado. 9. Soylent Green, 1973. En su estreno, muchos consideraron esta película simple, ciencia ficción distópica, con un giro impactante. Hoy parece una advertencia directa sobre nuestro futuro. Ambientada en el año 2022, la historia muestra una ciudad de Nueva York con 40 millones de habitantes hacinados, sin alimentos naturales, sin océanos vivos y sin ecosistemas funcionales. La humanidad sobrevive gracias a una corporación, Soylent Corporation, que produce unas misteriosas galletas nutritivas. El detective interpretado por Charlton Heston descubre el secreto. Soylent Green está hecho de personas. El giro final se volvió legendario. Pero lo verdaderamente perturbador no era la revelación, era el contexto. La película predijo crisis climática, escasez de alimentos, sobrepoblación extrema, océanos contaminados, corporaciones controlando recursos básicos, y lo hizo medio siglo antes. Además, la escena de despedida del personaje de Edward G. Robinson tiene un peso especial. Fue su última actuación antes de morir. Y en pantalla observa imágenes de la naturaleza perdida de la Tierra, como si estuviera despidiéndose del mundo real. Lo que parecía ciencia ficción exagerada en 1973 hoy se siente inquietantemente cercano. 8. Logan's Run, 1976. En su momento, muchos espectadores la consideraron una película visualmente atractiva, pero superficial. El tiempo demostró lo contrario. La historia transcurre en una ciudad perfecta, sin pobreza, sin enfermedades, sin conflictos, excepto por una regla: nadie puede vivir más allá de los 30 años. Cuando llega a esa edad, la sociedad obliga a sus ciudadanos a participar en una ceremonia llamada Carrusel, un espectáculo público donde creen renacer, pero en realidad mueren. El protagonista, interpretado por Michael York, comienza a cuestionar el sistema y descubre que la perfección social depende de eliminar a quienes envejecen. Cuando se estrenó, muchos criticaron sus efectos especiales, especialmente después del impacto de Star Wars un año más tarde. Pero sus ideas sobrevivieron, porque la película hablaba de algo más profundo, una sociedad obsesionada con la juventud eterna. Hoy vivimos rodeados de cirugía estética, filtros digitales, culto a la apariencia y miedo cultural al envejecimiento. Exactamente lo que la película anticipó décadas antes. Lo que parecía ciencia ficción exagerada en 1976, ahora parece diagnóstico social. 7. Rollerball, 1975. En 1975, muchos espectadores pensaron que Rollerball
era solo una película violenta sobre un deporte futurista, pero en realidad era algo mucho más inquietante. El director Norman Jewison imaginó un mundo donde los países habían desaparecido. Ya no existían gobiernos, ni elecciones, ni fronteras, solo corporaciones, gigantes industriales que controlaban energía, transporte, alimentos, comunicación y conocimiento. Para mantener a la población distraída, crearon Rollerball, un deporte brutal diseñado con un propósito específico: demostrar que el individuo no importa, que nadie puede desafiar al sistema. El personaje interpretado por James Caan se convierte en un problema cuando empieza a ganar demasiada fama, porque representa algo peligroso: la posibilidad de rebelión individual. En su estreno, el público la vio como entretenimiento futurista. Hoy parece un documental anticipado sobre el poder global de empresas como Amazon, Google, Meta, corporaciones capaces de influir en economías, información y cultura más allá del control de cualquier gobierno. Lo que parecía exageración en los años 70, ahora parece advertencia. 6. A Boy and His Dog, 1975. Pocas películas de ciencia ficción han sido tan influyentes y tan ignoradas al mismo tiempo. Escrita por Harlan Ellison, esta historia postapocalíptica sigue a un joven sobreviviente llamado Vic y su perro telépata Blood, mientras recorren un mundo devastado por la guerra nuclear. Pero no es una historia heroica. No hay esperanza. No hay redención. Solo supervivencia. El perro es más inteligente, más moral y más humano que el propio protagonista. Lo verdaderamente perturbador llega cuando Vic descubre una sociedad subterránea que preservó los valores ideales de los años 50. Casas perfectas, calles limpias, sonrisas permanentes. Pero detrás de esa apariencia se esconde uno de los sistemas sociales más oscuros del cine de ciencia ficción. La película fue ignorada por su tono cínico y su bajo presupuesto. Sin embargo, su influencia fue enorme. Inspiró directamente universos como Fallout, Mad Max 2, y prácticamente definió el lenguaje visual del futuro postnuclear en el cine. Durante años fue considerada cine exploitation. Hoy es reconocida como una de las bases del género moderno. 5. THX. Antes de crear Star Wars, George Lucas dirigió una de las películas más incómodas y proféticas de su carrera, y también una de las más incomprendidas. THX 1138 muestra una sociedad subterránea donde las emociones están prohibidas, la reproducción está controlada, el sexo es ilegal, y los ciudadanos consumen medicamentos obligatorios todos los días, para mantenerse obedientes, para mantenerse tranquilos, para mantenerse productivos. El protagonista deja de tomar su medicación, y por primera vez, empieza a sentir. Warner Bros. Odió la película, la recortó sin permiso del director, y aún así fue un fracaso total en taquilla. Durante años se consideró un experimento fallido, pero hoy sus ideas resultan inquietantemente actuales. Una sociedad dependiente de fármacos, sistemas de vigilancia permanentes, cámaras en todas partes, ciudadanos monitoreando su propia conducta en redes sociales. Lucas imaginó un futuro distópico. Décadas después, terminamos construyéndolo nosotros mismos. 4. Phase 4, 1974. En 1974, el público creyó que estaba viendo otra película más sobre insectos asesinos, pero en realidad estaba frente a una de las obras de ciencia ficción más extrañas y filosóficas jamás filmadas. El director era Saul Bass, no un director convencional, sino el diseñador responsable de algunos de los títulos más icónicos de la historia del cine: Psycho, Vertigo, West Side Story. Phase 4 fue su única película como director, y también una de las más incomprendidas de la década. La historia mostraba a una colonia de hormigas desarrollando inteligencia colectiva y comenzando a reorganizar el planeta según patrones matemáticos propios. Pero no eran monstruos, no eran villanos, eran la siguiente etapa de la evolución terrestre. Los humanos simplemente estaban en el camino. El problema fue el final. Bass había filmado una secuencia psicodélica de casi 10 minutos mostrando el futuro de la humanidad fusionándose con la conciencia de las hormigas. Una visión evolutiva inquietante, extraña, profundamente filosófica. El estudio entró en pánico. Cortó completamente el final antes del estreno. La película fracasó en taquilla, y durante décadas fue considerada una rareza fallida, hasta que en 2012 el material perdido fue redescubierto.
Por primera vez, el público pudo ver la película que Buzz realmente había intentado hacer. Y de repente dejó de parecer un experimento extraño. Parecía una obra adelantada a su tiempo. 3. The Man Who Fell to Earth, 1976. Cuando se estrenó, muchos espectadores no entendieron qué estaban viendo. No parecía ciencia ficción tradicional. No parecía drama. No parecía narrativa clásica. El director Nicolas Roeg construyó una historia fragmentada sobre un extraterrestre que llega a la Tierra buscando salvar su planeta moribundo. El protagonista fue interpretado por David Bowie, y su actuación resultó tan extraña que muchos la confundieron con falta de experiencia. En realidad era perfecta, porque no interpretaba a un humano, interpretaba a alguien que nunca podría entendernos completamente. La película fue recortada en Estados Unidos. Casi 20 minutos desaparecieron del montaje original. El estudio intentó hacerla más comprensible, pero el daño ya estaba hecho. El público la rechazó. Durante años fue considerada pretenciosa, confusa, demasiado experimental. Sin embargo, con el tiempo se convirtió en una referencia fundamental para el cine de ciencia ficción adulto. Directores como Ridley Scott estudiaron su estética antes de realizar Blade Runner. Décadas después, películas como Under the Skin retomaron directamente su enfoque visual y emocional. Lo que parecía incomprensible, en 1976, terminó definiendo el lenguaje del género moderno. 2. Sardos, 1974. Pocas películas han sido tan ridiculizadas en su estreno como Sardos, y pocas han sido tan malinterpretadas. El público no podía olvidar una imagen. Sean Connery, vestido con botas altas, trenzas y un extraño traje rojo que parecía sacado de otro planeta. Era su primera gran película después de abandonar el papel de James Bond. Muchos pensaron que había destruido su carrera. Pero el director John Boorman no estaba haciendo una película de aventuras. Estaba haciendo un experimento filosófico. La historia mostraba un futuro donde la humanidad se había dividido en dos especies: los inmortales y los exterminadores. Una élite eterna vivía protegida dentro de una burbuja tecnológica llamada el Vortex, sin enfermedades, sin envejecimiento, sin muerte, pero tampoco sin propósito, sin deseo, sin evolución, sin futuro. Fuera del Vortex, los exterminadores sobrevivían en un mundo salvaje, creyendo que servían a una entidad divina. Hasta que uno de ellos descubre la verdad: los dioses no existen. El sistema está manipulando a todos. La película hablaba de clases sociales eternas, sociedades estancadas, la maldición de la inmortalidad y el miedo humano al cambio. Pero el público solo vio el traje rojo. Décadas después, muchos críticos reconocen que Sardos fue una de las obras más ambiciosas de la ciencia ficción filosófica de los años 70. Una película imposible de olvidar, aunque muchos intentaron hacerlo. 1. Silent Running, 1972. Cuando se estrenó en 1972, casi nadie sabía qué hacer con Silent Running. No era una película de acción, no era una aventura espacial, ni siquiera era ciencia ficción tradicional. Era algo mucho más incómodo, una historia sobre el último bosque de la Tierra. El director fue Douglas Trumbull, el mismo genio detrás de los efectos visuales de 2001, A Space Odyssey. Era su debut como director, y terminó siendo el único, porque la película fracasó en taquilla. El público esperaba otra odisea espacial espectacular. En cambio, recibió algo íntimo, melancólico, casi silencioso. Ambientada en un futuro donde la naturaleza ha desaparecido por completo del planeta, la historia sigue a un botánico llamado Freeman Lowell, interpretado por Bruce Dern. Su misión es simple: cuidar los últimos bosques existentes, transportados dentro de enormes domos espaciales orbitando Saturno. Pero entonces llega una orden desde la Tierra: destruirlos, todos, porque ya no son necesarios. La humanidad ha decidido seguir adelante sin naturaleza, sin árboles, sin animales, sin ecosistemas, sin memoria del planeta que alguna vez existió. Lowell se niega y toma una decisión desesperada. Mata a sus compañeros, secuestra la nave y escapa al espacio profundo junto al último bosque de la humanidad. Lo que sigue no es una persecución, es una despedida. Durante gran parte de la película, Lowell convive únicamente con 3 pequeños drones de mantenimiento llamados Huey, Dewey, Louie, robots torpes, silenciosos, pero increíblemente humanos en su comportamiento. El vínculo entre Lowell y las máquinas
termina siendo uno de los elementos más emotivos de toda la ciencia ficción de los años 70, especialmente porque representan algo inesperado, la última compañía de la naturaleza. El final fue devastador para el público de la época. Lowell sacrifica su propia vida y deja el último bosque flotando solo en el espacio, cuidado por un único dron superviviente, sin testigos, sin esperanza de regreso, solo una pequeña cápsula verde viajando por el universo. Demasiado triste, demasiado lenta, demasiado adelantada a su tiempo. Por eso fracasó. Pero hoy se siente como una advertencia directa sobre el colapso ecológico moderno, décadas antes de que el cambio climático dominara el debate global. Esta película ya preguntaba algo esencial. ¿Qué pasará cuando la naturaleza desaparezca? ¿Y ya sea demasiado tarde para recuperarla? Durante los años 70, estas películas fueron consideradas errores, fracaso comercial, exceso de ambición, ciencia ficción demasiado lenta, demasiado oscura, demasiado extraña. Pero el tiempo hizo algo inesperado. Las convirtió en advertencias. The Andromeda Strain anticipó pandemias globales y protocolos científicos extremos. Soylent Green predijo crisis climática, escasez de alimentos y corporaciones controlando recursos básicos. Logan's Run imaginó una sociedad obsesionada con la juventud eterna. Rollerball advirtió sobre corporaciones reemplazando gobiernos. Y Silent Running nos mostró un futuro donde la humanidad sobrevive, pero la Tierra no. Tal vez por eso estas películas siguen creciendo con los años, porque no eran fracasos, eran visiones, historias que el público de su época no estaba preparado para aceptar, pero que hoy parecen más reales que nunca. La verdadera pregunta es otra. ¿Cuántas advertencias más del pasado seguimos ignorando antes de convertirlas definitivamente en nuestro futuro?